Hola equipo, un saludo cordial para todos y todas. Damos inicio a una nueva sesión del módulo Mecánica del Movimiento Humano para la carrera de Pedagogía en Educación Física, específicamente para los y las estudiantes de primer año eh, que cursan esta asignatura en este periodo 2021. Eh, el primer semestre dejamos un compromiso pactado, acordado, que era la unidad de miología, que era un tema muy importante y que por distintas razones quedó pendiente, y ahí tomamos un acuerdo y dijimos, no se preocupen, que ese tema iniciando el segundo semestre es lo primero que vamos a realizar. Por lo tanto, ustedes con muy buena memoria se acordaban perfectamente de ese compromiso. Y efectivamente, lo que acabo de preguntar en la primera parte de esta sesión, los primeros 10 minutos, donde reflexionamos a partir de preguntas, de dudas, y a través de aportes también de conocimientos previos, ¿no es cierto? Empezamos a movilizar esos conocimientos previos y llegamos a la conclusión de que este era un tema sumamente importante para un profesor o profesora de educación física. Conocer la estructura muscular, la arquitectura muscular, pero llevarlo inmediatamente al terreno de la funcionalidad. ¿Qué pasa cuando yo fortalezco un determinado grupo muscular? ¿Qué pasa con la relación agonista-antagonista? ¿Qué pasa con los cuádriceps, con los isquiotibiales? ¿Qué pasa con los abdominales, con los erectores espinales? En fin, todos esos elementos para nosotros son sumamente importantes. Así que, así como el músculo tiene una excelente memoria, mis estudiantes también recordaban perfectamente que debíamos iniciar este segundo semestre con esta unidad. A propósito de memoria, por ahí dicen que la musculatura tiene memoria, vamos a verlo y vamos a analizarlo también. Es un concepto que se repite muy popularmente. Yo me refería aquí a la excelente memoria que tienen mis estudiantes en relación a que este inicio de clase con la unidad de miología, que es la que estamos comenzando a continuación. Lo primero es establecer algunos conceptos que son sumamente importantes. Ahí hay una especie de punteo donde hay algunas ideas fuerza que las vamos a ir desarrollando. La idea es que posterior a esta primera parte tengamos un espacio de conversación y reflexión. Lo primero y muy importante, que lo decían ahí algunos de ustedes, la musculatura tiene un rol súper importante en la conformación, en la constitución, en la estructura de un ser humano. Gran parte de nuestro peso corporal, estamos hablando de cercano al 50%, y esto es relativo. Hay algunos deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, que por su condición de deportista de alto rendimiento, por el deporte que practican, incluso pueden sobrepasar perfectamente el 50% de masa muscular. Imagínense un sujeto que pesa 100 kilos, que es deportista de alto rendimiento. Ese sujeto fácilmente tiene 50 kilos al menos y más, ¿no es cierto? Entre 50 a 60 kilos de su peso corresponde a musculatura. María José también lo señaló, la función principal de la musculatura es producir fuerza, y lo analizamos ahí también a propósito de los comentarios que ustedes nos hacían, que aquí aparece un fenómeno maravilloso, fundamental, muy digno de destacar, que es esta transformación de energía química en energía mecánica. Y esto es fascinante, ocurre a nivel del músculo, en un fenómeno que tiene que ver con la contracción muscular, que ya lo vamos a ir revisando, un fenómeno que está regulado por el sistema nervioso central y que finalmente termina a través de una serie de reacciones químicas mediadas por neurotransmisores. Aparece la importancia del calcio, que está contenido en el retículo sarcoplásmico de la fibra, que finalmente termina generándose movimiento entre las fibras o entre las proteínas contráctiles, y eso finalmente se termina traduciendo en movimiento, ¿sí? Hay una disciplina que se conoce como kineantropometría. Ya les voy a preguntar si la conocen, qué experiencias tienen al respecto, pero la kineantropometría, en términos muy simples, lo que busca es determinar de manera lo más exacta posible la composición corporal de un sujeto. Existen diversos estudios, pero también existen diversos métodos. Uno de ellos es la kineantropometría, y en la kineantropometría básicamente lo que se hace es fraccionar en 5 componentes al sujeto y determinar, por ejemplo,
qué porcentaje de músculo tiene esa persona, qué porcentaje de hueso tiene esa persona, qué porcentaje de piel tiene esa persona, qué porcentaje de grasa o tejido adiposo, por dicho, y qué porcentaje de vísceras. Hablamos de los 5 componentes. Todos nosotros, desde el punto de vista de la quineantropometría y de este método de fraccionamiento, estamos divididos en esos 5 componentes. Hay un método que es a través de algunas mediciones que básicamente usan algunos elementos como pie de metro, algunas winchas, algunos antropómetros que son unas especies de compás que se abren y que se pueden ir colocando en distintas partes del cuerpo, y finalmente el evaluador mide las longitudes de los segmentos, mide los perímetros, mide los diámetros y también mide los pliegues. Metiendo todos estos datos a un software, finalmente te termina diciendo, mira, esta persona tiene tanto porcentaje de tejido óseo, tanto porcentaje de tejido muscular, y finalmente te termina orientando, y esto tiene distintos usos. En la educación física se usa mucho, en el alto rendimiento, en la nutrición. Hoy día es súper importante desde el punto de vista nutricional poder saber cuál es la composición real de una persona para poder ofrecerle algún plan, un plan para mejorar su rendimiento deportivo o finalmente para mejorar su salud y la calidad de vida de las personas. Bueno, en estos estudios quineantropométricos se determina esta composición corporal. ¿Y por qué digo todo esto? Un poco para que también puedan, y aquí la invitación es a investigar respecto a la quineantropometría. Ahí está, quineantropometría, que es esta disciplina, que es una disciplina que es utilizada por profesores de educación física, kinesiólogos, nutricionistas, médicos, personas expertas en esas áreas, en nuestra área, que finalmente terminan asesorando a personas para mejorar su rendimiento o la calidad de vida de las personas. Hay una organización a nivel mundial que se llama ISAAC, que es una sigla en inglés que al traducirla al español es Sociedad Internacional por el Avance de la Quineantropometría. Y este es un grupo de científicos expertos en este tema que lo que hacen es fomentar que los profesionales de la educación, de la salud, puedan adquirir estos conocimientos para poder evaluar a una persona y poder determinar a ciencia cierta cuál es su composición corporal. Es muy importante conocer la composición corporal de las personas. Y ahí hay una profesional que lo que está haciendo es medir un pliegue cutáneo, específicamente a nivel escapular, pliegue subescapular, para ser más exacto, y todos esos datos van a una tabla, ¿no es cierto?, dentro de un software, y finalmente se termina traduciendo en la composición exacta del sujeto. Cuánto músculo, cuánta grasa, cuánto hueso, cuánta piel y cuánta víscera. ¿Sí? Es uno de los métodos más utilizados. Así que la invitación a propósito de, imagínense cómo llegamos a este tema de la miología, composición corporal alrededor del 50%, y estamos en quineantropometría porque esto me permite determinar a ciencia cierta y de manera lo más exacta y objetiva posible y confiable cuál es la composición corporal de una persona. Ahí está el instrumental que se utiliza, es un maletín que tiene todas estas especies de winchas, reglas de medición que finalmente se terminan traduciendo en longitudes, perímetros, diámetros y pliegues. Todos estos datos, más de 50 datos, son metidos a un software y aparece una gráfica de torta con porcentajes de cada uno de los segmentos. Hecha este pequeño paréntesis que tiene mucha relación con la materia que estamos realizando, volvemos a la miología, y lo primero que tenemos que entender es que no todos los músculos producen fuerza, como levantar una mancuerna o un peso libre, no. Los que producen fundamentalmente ese tipo de fuerza reciben el nombre de musculatura estriada o musculatura esquelética. El músculo esquelético es el que nosotros estamos más familiarizados, se llama músculo esquelético porque obviamente va adosado al esqueleto y es el que permite generar fuerza y por ende generar movimiento. Pero ojo, también existe la musculatura lisa, que básicamente se encuentra en el interior de algunos órganos o vísceras o arterias, ¿no es cierto? Y que su actividad permite que estos órganos puedan tener ciertos movimientos que no son comparados, obviamente,
al movimiento del bíceps de flexo-extensión. No es la misma acción, pero que finalmente me permiten cumplir funciones importantes para el cuerpo humano. Las arterias, ¿no es cierto? Los folículos pilosos, órganos, vamos a ver que hay muchos órganos que contienen en el sistema digestivo, también hay musculatura lisa que te permite ciertos movimientos a nivel intestinal, por ejemplo. Y súper claro y evidente la musculatura cardíaca, la musculatura del corazón, el miocardio, que es una musculatura muy particular, muy especial. Aquí sí hay una similitud, podríamos decirlo, con la musculatura estriada. No es lo mismo, no está regulado voluntariamente, pero tiene algunos componentes que las hacen similares, pero es muy particular. Por eso, lo más importante y una de las cosas importantes que se tienen que llevar de esta sesión es que existen tres tipos de musculatura. La musculatura esquelética o estriada es la que nosotros conocemos. Ya vamos a ver por qué también se llama estriada. La musculatura lisa está ubicada fundamentalmente a nivel de órgano y la musculatura cardíaca, como su nombre lo dice, a nivel del corazón. Un elemento importante, quiero que revisen este video y aquí se muestran ciertos grupos musculares, fundamentalmente musculatura esquelética. Ahí estamos mostrando el músculo manguito rotador, ¿no es cierto? El subescapular, el infraespinoso, ahí está el músculo redondo menor, redondo mayor, ¿no es cierto? El coracobraquial. Hay una serie de músculos, así se visualizan. Este es no es una maqueta, es un corte real. Y ahí se pueden ir observando los distintos músculos en los distintos planos, en las distintas superficies, ¿no es cierto? Unos más superficiales, otros más profundos. En fin, son elementos que vamos a ir revisando. Mi intención de mostrarles este video es que puedan observar cómo se pueden visualizar los músculos de manera real, cómo están ubicados por distintos planos. Hay unos músculos que están muy profundos que no se logran visualizar y hay otros que son más superficiales, ¿sí? Vamos con la musculatura estriada. La musculatura estriada o esquelética es la musculatura que se encuentra adosada, ¿no es cierto?, a nivel del esqueleto. Esto es muy común encontrar, por ejemplo, el bíceps, que vamos a tener que a través de un tendón se conecta a los huesos que están, ¿no es cierto?, a nivel de hombro y a nivel de antebrazo. Vamos a ver que ahí el músculo finalmente se transforma en un tejido tendinoso. El tendón es muy importante para el músculo porque es el que transmite la tensión y que se conecta en el hueso. Literalmente el que va anclado al hueso es el tendón, no el músculo propiamente tal. Por lo tanto, aquí los tendones también adquieren un rol súper importante. La imagen que está de fondo deja muy en claro que la musculatura estriada se llama así porque presenta bandas de colores. Y estas bandas de colores, al superponerse una fibra con otra, da la impresión que fueran estrías o estriaciones. Estas estrías dan el nombre a este tipo de musculatura esquelética o estriada. Por eso se llama estriada. Y cuando hablamos de bandas de colores me refiero a que hay unas que son más oscuras al verla al microscopio electrónico, más oscuras, otras más claras. Simplemente es eso. Entonces da la impresión que tienen como una forma, a eso se refiere con bandas de colores. Se apoyan en el esqueleto y por eso se llaman así. Es una musculatura voluntaria, esto es muy importante, a pesar de que está obviamente regulada por el sistema nervioso central. Cuando yo voy a entrenar de manera voluntaria y sé que tengo que tomar un peso de un determinado quilaje y tengo que moverlo, todo eso es una acción voluntaria que finalmente está regulada por el sistema nervioso central y ahí ocurren una serie de fenómenos. Desde que yo le doy la orden, ¿no es cierto?, se transmite una señal al cerebro, el cerebro la devuelve, ¿no es cierto?, llega al músculo y el músculo empieza a funcionar. Por eso hablamos de que la musculatura estriada es voluntaria y está regulada por el sistema nervioso central. Hay una imagen muy característica, vista en muchos libros, en muchos sitios de internet, ¿no es cierto?, del área, donde muestra la arquitectura muscular, cómo se descompone. Si se dan cuenta, primero se muestra, ese es un antebrazo, no se alcanza a ver la mano de la persona, lo que sí se alcanza a ver muy bien es la articulación de codo. Lo más probable es que, claramente ese es el músculo bíceps o una cabeza del bíceps, donde está la letra A, es el tendón, ¿no es cierto?, que va adosado a una tuberosidad que está ubicada en el radio.
que es un hueso, y desde ahí, si se dan cuenta, aparece la imagen de este músculo y empezamos a observar que este músculo se va organizando en paquetes. En paquetes, es como que si uno tomara 10 bombillas y estas 10 bombillas las envuelve en un papel. Después toma 10 bombillas más y esas 10 bombillas las vuelve a meter dentro de otro papel. El papel perfectamente es homologable a la fascia o aponeurosis. Entonces imagínense, 10 bombillas, un papel, 10 bombillas, un papel. Después tenemos 20 bombillas, 2 papeles y todo esto está envuelto en otro gran papel. Básicamente, para que logren entender, así es la composición y la arquitectura muscular. O sea, si nosotros esta imagen la desglosamos, podríamos decir que hay una estructura más macro, que es la primera, donde está la letra A, ¿no es cierto?, donde se ve el músculo propiamente tal, y después llegamos a la letra D, donde vemos la estructura más micro. Y cuando hablamos de la estructura más micro, estamos hablando de la miofibrilla, y aparece esta estructura que se llama sarcómera, que es donde se produce la contracción muscular. Esas bandas que ahí aparecen finalmente son proteínas contráctiles. Existen dos proteínas contráctiles que son fundamentales en el músculo. Una se llama actina y la otra se llama miosina. Y estas proteínas contráctiles, por todo un fenómeno químico mediado por neurotransmisores, vamos a ver que la acetilcolina es muy importante en la contracción muscular, se genera este traslape, este entrecruzamiento y finalmente, imagínense, una fibra haciendo esto, 2 fibras, 1000 fibras haciendo este movimiento, se traduce en movimiento propiamente tal. Es así como, en términos muy generales, se produce la contracción muscular. Esta imagen es muy emblemática, esta imagen la tienen que saber, la tienen que analizar muy bien. Y si se dan cuenta, miren, cuando yo hablaba de las 10 bombillas envueltas en un papel, me refería también a que este papel perfectamente es este tipo de tejido, el que puede ser el fascículo, un tejido facial o aponeurótico que está envolviendo a cada una de estas fibras musculares. Por eso, a la hora del desgarro, como nos decía su compañero Sebastián, vamos a ir viendo qué nivel de esas estructuras es la que están dañadas. Aquí tenemos una imagen de la contracción muscular. Se une al hueso por el tejido conectivo llamado tendón. Los músculos están compuestos por bandas de fibras musculares. Cada banda está separada por bandas de tejido conectivo llamado perimisio. Cada fascículo está hecho de fibras musculares que están separadas por el tejido conectivo. Vean cómo se va organizando. Las células musculares son células multinucleadas y de apariencia estriada. Las células musculares están compuestas por subunidades llamadas miofibrillas. Cada miofibrilla está hecha de varios miofilamentos. Los dos tipos de miofilamento, mostrado en rojo, están compuestos primariamente por la proteína miosina y el filamento delgado, mostrado en azul, está compuesto principalmente por la proteína actina. La disposición repetida de los miofilamentos gruesos y los delgados sirve como fundamento de la subunidad llamada sarcómera. Esta subunidad, llamada sarcómera, su contracción está representada por el acortamiento de la distancia de las líneas Z. La sarcómera se acorta debido a que los filamentos delgados se deslizan entre los filamentos gruesos. En la tercera dimensión, cada filamento grueso está rodeado por 16 filamentos delgados en una estructura rodeada por una forma hexagonal. La disposición de tercera dimensión del músculo es la base microscópica de la contracción muscular. Ese video deja de manifiesto lo que yo les estaba mencionando a partir de la imagen, esta donde se establece la estructura y la arquitectura muscular. Vamos a cerrar esta primera parte de esta grabación. Sé que hay muchas preguntas, muchos comentarios, muchas observaciones. Nos hemos enfocado fundamentalmente en el tejido esquelético o estriado. Hemos echado un vistazo al fenómeno de la contracción muscular y ahora nos vamos a poner a conversar, a dialogar, a reflexionar en torno a esta temática que es muy importante para un profesor o profesora de educación física. Así que vamos a la reflexión y volvemos con la segunda parte de esta grabación. Bien, después de dedicar un tiempo importante a la reflexión, a las preguntas, a las dudas, a los aportes de los y las estudiantes,
volvemos con nuestra segunda y última parte de esta sesión, que tiene que ver con introducirnos en el tema de la miología. Estamos hablando de las generalidades de los músculos, hemos analizado cada uno de los elementos y ahora vamos a meternos de lleno a los otros tipos de músculos. Claramente, perdón, nosotros estamos más familiarizados con la musculatura esquelética o estriada, ¿no es cierto? Pero también tenemos que entender y comprender que existen otro tipo de musculatura, musculatura lisa, por ejemplo, y la musculatura cardíaca, que la vamos a ver posteriormente. La musculatura lisa, como lo decíamos en la parte introductoria de esta sesión, es una musculatura de tipo involuntaria, tiene un color blanco y se ubica, y esto es muy importante, se ubica fundamentalmente en vísceras huecas, al interior de vísceras huecas. Estamos hablando de paredes del estómago, a nivel de los bronquios, ¿no es cierto? Sistema respiratorio, en la piel, folículos pilosos, en los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Los vasos sanguíneos, las arterias están también rodeadas por esta musculatura y obviamente esta actividad de la musculatura lisa permite el buen paso de la sangre, de la circulación. Aquí les sugiero que se saquen el molde de la musculatura esquelética o estriada porque no es igual, no es lo mismo. Aquí no hay tendones, no hay la contracción muscular de la actina con la miosina. Esto funciona con otra lógica, pero es súper importante que ustedes lo conozcan. Existen algunos movimientos, este video es súper evidente. Este es tejido, o este es el sistema digestivo, es parte del tracto digestivo, y nuestro tejido digestivo, fundamentalmente nuestras vísceras digestivas, fundamentalmente los intestinos, el estómago también, bueno, todo el tracto digestivo tiene movimientos y no se producen por la acción de un músculo como el bíceps, sino que se produce gracias a la acción de la musculatura de tipo lisa. Y este video es súper clarificador. Piensen que cuando los alimentos están en el interior de nuestro sistema digestivo, de alguna manera se tienen que digerir y existe un movimiento. Y ese movimiento está dado por la musculatura lisa. Este video yo creo que va a dejar absolutamente claro lo que yo les estoy contando. Miren cómo se movilizan, miren cómo se logran mover la musculatura lisa ubicada en los intestinos, ¿no es cierto? Vean cómo se moviliza, cómo se generan estos movimientos. Esto es un poco lo que graficaría el por qué nosotros, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo. Cuando uno toma agua, el agua cae y la mayoría de las personas piensan que el agua cae por efecto de la fuerza de gravedad. Entonces yo tomo agua y el agua sigue su curso hasta llegar al estómago. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Se podrá tomar agua? ¿Llegará esa agua a destino cuando yo estoy en posición invertida? Buena pregunta, no me la respondan ahora, me la responden al final de la sesión. ¿Yo puedo tomar agua estando en posición invertida? Inténtenlo, pueden intentarlo si quieren en sus casas con mucho cuidado. ¿Llegará el agua a destino o el agua cae por efecto de la fuerza de gravedad? Bueno, esto podría de alguna manera, no les voy a dar la respuesta, pero podría explicar la presencia de algún movimiento, ¿no es cierto?, que hace que el agua siga su curso sin volver atrás. La musculatura lisa, en resumen, ubicada fundamentalmente en vísceras, en el interior de las vísceras, generando movimiento, motilidad, ¿no es cierto?, a nivel de estas vísceras, que es muy importante para la deglución de los alimentos. Y por último, en esta sesión llegamos a la musculatura cardíaca, como su nombre lo dice, una musculatura que está en el corazón, el miocardio, musculatura cardíaca. Tiene similitudes estructurales, funcionales, histológicas al músculo estriado, pero no es igual, tiene sus particularidades. Hay organelos dentro de la célula del miocardio que son muy distintas a los organelos, por ejemplo, de la musculatura estriada. Solo con darle un ejemplo, una célula de un músculo cardíaco debe tener mucha energía, debe producir mucha energía, porque el corazón se mueve durante toda nuestra vida y en promedio se mueve 60, 80, 90 veces por minuto cuando estamos en reposo.
Imaginen, saquen las cuentas cuántas veces se contrae en la vida de una persona. Por lo tanto, esa musculatura presenta organelos dentro de la célula que son más grandes, como por ejemplo la mitocondria. La mitocondria es la fábrica de energía dentro de la célula, la que se encarga de producir el ATP. Y bueno, una célula cardíaca deberá tener mitocondrias mucho más grandes que produzcan mucho más energía. La diferencia con la musculatura estriada es que, claro, la musculatura cardíaca es involuntaria y aquí hay una regulación del sistema nervioso autónomo. Ya vamos a revisar respecto al sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Pero obviamente, por una cuestión lógica, el corazón, independiente de lo que ocurra en nuestro organismo, tiene que tener latidos, tiene que estar gobernado de alguna manera estos latidos y esta función del corazón que es muy importante en la vida de una persona. Ahí observamos un corazón, claramente, ¿no es cierto? Y toda la musculatura cardíaca que se puede observar ahí, ¿no es cierto? Ese reborde de musculatura cardíaca que es muy similar a la musculatura de tipo esquelética o estriada. Aquí también hay una imagen de un sitio que se los recomiendo, Aprendiendo Medicina, Aprendiendo-Medicina, que es un sitio en Instagram que comparte imágenes que son muy claras, muy elocuentes de lo que estamos hablando, y ahí se pueden observar parte del tejido vivo, tejido cardíaco, ¿no es cierto? Que es muy importante de analizar. Bien, equipo, para cerrar esta sesión hemos abordado todos los contenidos que estaban propuestos, ya conocen algunas generalidades importantes de la musculatura y solo les comparto un dato, que la musculatura estriada, ¿no es cierto?, existen alrededor de entre 500 a 700 músculos. Esto no quiere decir que hay personas que tienen 500 y otras 700, por favor, no lo entiendan así. Va a depender mucho del texto que usted analice, porque, por ejemplo, hay algunos textos que hablan, por ejemplo, del cuádriceps y del isquiotibial. Entonces tendríamos un cuádriceps y un isquiotibial en el conteo, pero resulta que el cuádriceps está formado por 4 porciones y el isquiotibial por 3 porciones, por 3 músculos, grupos musculares. Es un grupo muscular. Por lo tanto, en algún libro podrían contabilizarse 7 en vez de 2. No sé si lo entienden. O sea, podría ser cuádriceps isquiotibial, 1, 2, o podría ser los 4 del cuádriceps y los 3 del isquiotibial, ¿sí? Y ahí sumaríamos 7. También queda de tarea cuáles son los 4 del cuádriceps y cuáles son los 3 de los isquiotibiales. Más del por qué podemos tomar agua en posición invertida. ¿Qué harán los músculos lisos para que eso se pueda generar o simplemente no se genera y el agua cae? Bueno, ambas preguntas las responderemos en la próxima sesión. Equipo, con esto me despido. Hemos llegado al final de la sesión y lo que nos queda de tiempo lo vamos a utilizar para reflexionar, preguntar y comentar en torno a este fascinante tema de miología. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.